Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el papel de la mujer durante la Edad del Hierro. ¿Cuál era su papel? La Edad del Hierro, que es la última fase de la Edad Antigua. Sí, el año 1000, más o menos hasta el año 0, hasta el año 400, perdón, 200 y tantos después de Cristo. Cae el Imperio Romano y termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media, ¿no? Y después ya empieza la era del acero. Después, sí, el acero, y se crean los estados actuales, todo en un rompecabezas coordinado por la ONU. Y ahora todo eso se está desmoronando y estamos entrando a la edad del Sicilio, la edad tecnológica, que va a implicar un nuevo poder, un nuevo tipo de poder, ya no lo que conocemos en la actualidad, sino otro tipo de poder. De eso estamos hablando aquí en Radio Política. Pero vamos a ver cuál era el papel de la mujer en la edad antigua, en la edad de hierro. Esta es una silueta de metal que está viendo acá, eh, jalonando el acceso al área musealizada del Castro de Vigo. Está en España. Es una mujer embarazada con una gallina en la mano. Una mujer con su gallina en la mano, ¿no? Y en la otra mano tiene una especie de cántaro. Una especie de cántaro. Bueno, determinamos la edad de hierro a los siglos que abarcan desde el primer milenio antes de Cristo hasta la conquista de Roma. Simplemente el nombre del periodo histórico ya evoca espadas, puñales, escudos con motivos celtas, ganchos para carne, calderos de bronce, una época plagada de guerras, banquetes, incursiones violentas, racias, protagonizadas por hombres jóvenes guerreros. Pero, ¿qué sabemos del resto de la población? ¿Qué sabemos de los niños, los mayores, los ancianos o los hombres que no se dedicaban a la guerra? ¿Existen datos acaso con los que podamos conocer cuál era el papel de la otra parte de la población? Sucede que en el norte de la meseta, perdón, en el norte de España, de la meseta central, donde está Castilla y León, hay una larga tradición investigadora. Sin embargo, las mujeres son casi invisibles en las investigaciones de la Edad de Hierro. La típica, ¿no? No me ven, me invisibilizan. Bueno, ahora vamos a explicar, ¿no? La introducción de la escritura en la región de España es una de las innovaciones fruto de la interacción con Roma. Sí, no solamente de España, sino de casi la cuenca mediterránea, zonas de la cuenca mediterránea que estaban inmersas en este efecto. Ya hemos recordado cómo empieza la escritura en Roma. Ellos agarran el alfabeto griego, una de las cuatro versiones del alfabeto griego, y lo adaptan a sus necesidades. Lo mismo hicieron los etruscos en paralelo con los romanos. Aunque los etruscos empezaron un poquito antes, un poquito antes. Y así poco a poco aparece el alfabeto romano. Y los griegos lo adaptaron del fenicio. Y el fenicio no es sino una evolución del protocananeo. Y del protocananeo también viene el hebreo. O sea, fue adaptado, fue adaptado. Entonces, esta introducción de la escritura en la región es una de las innovaciones frutos de la interacción con Roma durante el siglo II. Los habitantes de la meseta adaptaron la escritura ibérica a las particularidades de su lengua local y crearon, pues, el celtibérico. El celtibérico se conserva en palabras grabadas o pintadas en vasijas, cerámicas, útiles textiles, monedas, tablas de bronce, como la tabla de Botorrita. Sí, hay una tabla llamada tabla de Botorrita, aquí está. Es de un asentamiento celta de ese tiempo, una especie de pueblo cabecera de la región, un pueblo principal, una especie de polis oppidum, un pueblo principal que era el referente de toda una tribu enorme que abarcaba varias zonas de España. Es una cuestión de alcance regional. Y justamente en esa región de España antigua, antigua, existía, en una de esas tantas regiones en las cuales estaba España, en las cuales se dividía España, había un pueblo. Y esta tablita de bronce que ves acá se encontró en ese pueblo que era el pueblo principal de ese lugar. Se llama las tablas de Botorrita. Ahí puedes ver los textos, las letras, y en uno de ellos hace mención a mujeres, a hombres y a mujeres también.
en una especie de derecho del agua, ¿no? Como dan derecho del agua. Esta tabla es una especie de sentencia judicial o una acta judicial de ese tiempo. Se colocaba así. Y con eso iban y hacían valer su derecho. Sí, algo así. Antes las sentencias se grababan en bronce, ¿no? Bronce. ¿No? Ahí puedes ver el color verduzco turquesa de la interacción del metal. Antes se grababan así y servía. Para ese tiempo servía. No se hacía digitalmente, ¿no? Que lo podías imprimir tú, o pedías las copias certificadas, ¿no? Una impresión con un sello y lo mandabas a ejecutar, ¿no? Bueno, la traducción continúa planteando retos especialistas, la traducción de este texto, ¿no? Ya que solo se han traducido algunas palabras y fragmentos. Las comunidades de la Edad de Hierro nunca produjeron documentos escritos que nos permitan conocer de primera mano sus tradiciones y formas de pensar. Sin embargo, los autores griegos y romanos han dejado muchas pistas. La mayoría de los escritos se centran en la guerra colonial romana, pero existen referencias a mujeres, relacionadas con aspecto, actividades y prácticas colectivas. Se las menciona como guardianas de la memoria, responsables de transferir la sabiduría y la historia de la comunidad a través de las generaciones. Ojo, la mujer tenía esta situación, por eso hemos visto también a mujeres chamanas bien ataviadas y se notaba que tenía una posición de bastante respeto en su pueblo. Eso lo hemos visto también en una mujer aldeana del lago Nega, creo, por Finlandia, por Finlandia, Suecia. Ahí también se ha visto eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque ella tenía una función, esa función era valiosa para la gente. No era una persona que se alucinaba luchadora social, que iba a cambiar el mundo, no, era una persona que no iba a cambiar el mundo, sino iba a hacerlo mejor e iba a ayudar a la gente, a contribuir a la sociedad, no a destruir la sociedad para cambiar el mundo. Eso, por eso era respetada, ¿no? Bueno, entonces, ellas eran las guardianas de la memoria del pueblo, transferían la sabiduría y la historia de la comunidad a través de generaciones. Eran mujeres de verdad muy valiosas. Bueno, también los textos hacen referencia a costumbres matrimoniales donde las mujeres podían elegir a sus maridos entre los considerados más valientes. O sea, en esta hipergamia, pues era el hombre más valiente, era el que ellas elegían, ¿no? Que las podía pues, defender mejor. El problema era que el hombre más valiente, por lo general, no vivía mucho. Bueno, el hombre menos valiente, el hombre que no quería participar de la guerra, estaba a merced de estos que eran valientes, ¿no? Estaba a merced de estos, ¿no? Quizás podría vivir un poquito más, pero los hombres valientes por lo general no vivían mucho porque se metían en muchos problemas, ¿no? Y esto sucedió hasta la Edad Media sucedió la misma situación, sí, la misma situación. Eh, Nadie se escapaba, los nobles, nadie se escapaba de mirar a la muerte de cerca. Muchos reyes se les perdían los hijos, se les morían los hijos a muchos reyes, se morían en guerras, se morían en guerras. Sí, era lo más común, que se mueran en guerras, pero a cambio de eso tenían muchos privilegios como nobles. Solamente tenían que dedicarse a la guerra y arriesgar el pellejo. Y a cambio de eso vivirán muy bien. El problema es que no sabías cuánto ibas a vivir con ese ritmo de vida. Ese era el problema. Bueno, las mujeres gestionaban las casas y cultivaban las tierras. Además, actuaron como instigadoras a favor de continuar la guerra contra Roma, luchando junto a los hombres cuando el enfrentamiento llegaba a las puertas de sus casas. Las casas o unidades domésticas fueron clave en la organización económica, social y política de las comunidades. Mediante materiales arqueológicos, se sabe que ellas eran las encargadas de los cuidados, sí, la mujer, encargada de los cuidados, mantenimientos, economías domésticas y algunas actividades productivas. O sea, ella estaba encargada de eso, tenía un papel ahí. Es decir, era gente productiva, sí, no eran mujeres con pañoleta verde pidiendo matar gente. Que sí, sí, eso, no eran, no eran gente con pañoleta verde diciendo, queriendo crear otro idioma.
según ellas mejoraba el idioma, con una X en vez de una A o una O, ¿no? No, no, era gente productiva, producía, ¿no? Producía. La gente valiosa. Bueno, la producción textil era crucial, no solo para cubrir las necesidades de los miembros de la casa, sino también para crear un excedente con el cual intercambiar. Las evidencias sugieren que en la mayoría de sociedades el hilado y el tejido eran principalmente llevados por mujeres. Entre las gentes de la meseta norte son famosos los saga, capas o mantas de lana usadas como moneda para intercambios comerciales y políticos. Saga era esa capa de lana, manta de lana, y eso se usaba como moneda. O sea, ellas eran los centros de acuñación de monedas, que no era metal, sino era tejido. La mujer acuñaba la moneda, que era el tejido. Y uno de estos intercambios de moneda fue la negociación de paz. Sí, se dio las negociaciones de paz que Roma firmó con los pueblos de esta zona. Por ejemplo, ciudades como Numancia o Tiermes tuvieron que entregar 9.000 sagas cada una en el año 141 a.C. para conseguir una tregua con Roma. Sabemos, ¿no? La toma de Numancia por los cartagineses. Los numantinos eran aliados de Roma, los cartagineses toman Numancia, la incendian, y como Numancia era aliada de Roma, Roma declara la guerra a Cartago. Claro, de repente no lo hubiera hecho si no lo hubiera sido de interés, ¿no? Pero fue un pretexto. Fue una causa formal, ¿no? Roma tenía un tratado, pero también no podía hacerlo pasar, mirar de reojo. Los romanos eran expertos en eso, mirar de costado y seguir. Pero como ya estaban preparados, tuvieron su momento exacto para declarar la guerra. Bueno, entonces, los numantinos tuvieron que entregar 9.000 de esas capas de tela a los romanos, porque era valioso en ese tiempo, bastante valioso, y lo producían las mujeres. Y eso costó bastante, ¿no? Pero igualito les quemaron la ciudad y los romanos no pudieron evitar eso, ¿no? Esperaban a que se queme la ciudad y, ¿no? O sea, que los romanos también ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Pero parece que esperaron a que la ciudad se queme, a que los cartagineses destruyan la ciudad para ellos recién declarar la guerra, ¿no? Quizás pudieron ellos prevenir eso, prevenir, es decir, un momento, no hagas esto o va a pasar algo malo. Pero parece que no le previnieron nada a los cartagineses, sino que los dejaron actuar nada más para que ellos, ¿no? O sea, no fueron muy disuasivos para prevenir, muy disuasivos con los cartagineses. Es como si les dieran carta libre, ¿no? Para conseguir la guerra, ¿no? Y decir, no fui yo, fueron los cartagineses, ¿no? Así. Pero los romanos pudieron haber evitado también la guerra con el poder que tenían, pero no lo usaron. Bueno, las mujeres también eran las encargadas de la elaboración de comida y bebidas alcohólicas. ¿Qué tiene que ver la comida y bebidas alcohólicas con la comunidad? Mucho. Eh, Ellas elaboraban la caelia, es una cerveza de trigo. Ahora, a diferencia de ahora, en la Edad del Hierro, cuando se tomaba cerveza, no se hacía en solitario. No se hacía tampoco para relajarse o por sociedad, para pasar el rato, para divertirse. No se hacía por eso. No, era otra cosa. ¿No? Era otra cosa. Era, el consumo de alcohol era colectivo y uno de los principales escenarios para llevar a cabo las negociaciones entre los poderosos. O sea, era eso, algo colectivo, algo para negociar, algo para establecer alianzas, lazos de amistad. Para eso se hacía con cerveza, pues. No era no era, no era para perder el tiempo. No había mucho tiempo ahí para perderlo. Bueno, entonces en la mesa y regadas de alcohol, se creaban, mantenían y fortalecían relaciones políticas y sociales que contribuían al prestigio de la casa. Ese era el papel. Sin embargo, la mejor evidencia de la relevancia de la mujer se encuentra en los cementerios. En ese periodo se cremaban los cadáveres. Sabemos que es difícil encontrar un cadáver inhumado, ¿no? Los huesos, ¿no? Es difícil encontrar esos huesos porque eh, o los tejidos, ¿no? Porque quemaban ellos sus cadáveres, se quemaban. Pues es un poco difícil encontrar rastros genéticos, porque ellos cremaban a sus muertos en piras funerarias. Después los restos se depositaban en una tumba junto a un ajuar compuesto por cerámicas, armas y ornamentos. Las armas
son objetos que se asocian con guerreros jóvenes. Pero también se ha empezado a estudiar restos óseos de tumbas para determinar el sexo y la edad de los individuos. Y se dieron caso que en muchas situaciones las armas no solo acompañaban a los varones jóvenes, sino también que acompañaban a niños, ¿no? También niños de ambos sexos, ¿no? Tanto varones como mujeres, ¿no? Y también a ancianas, ancianos. Acá puedes ver los tejidos que, sí, que usaban, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, sucede que en los rituales funerarios se desarrollaban espacios para exhibir el poderío de la familia. Las armas no solamente acompañaban a aquellos que las empuñaban, sino también eran un objeto de prestigio para el resto de los integrantes de la familia. Algo parecido a lo que hoy sería pues tener un Rolex, un Ferrari, era un instrumento de estatus. Así que cuando han encontrado quizás armas de cazador aquí en el Puno, que hemos hablado de eso, eh, periodo muy, muy antiguo, quizás esa mujer, esa chica que estaba ahí enterrada no era cazadora, sino que era una miembro de la tribu y esas armas, esos utensilios, esos artefactos con los cuales se les ha encontrado a ella, eran una forma de prestigio porque ella era parte de esa gente. Entonces, era como poner algo valioso ahí, era algo valioso. Algunos ponían, los faraones pues ponían cosas de oro, joyas, rubíes, esas cosas. Eh, pero una sociedad de cazadores recolectores también ponían lo que ellos consideraban joyas. Y eso lo colocaban al costado de la mujer de su pueblo que moría. Moría. O sea, no es que ella sea también cazadora, guerrera, no es eso, sino que eso era valioso, costaba, se ponía ahí, ¿no? Y de paso, económicamente, el precio bajaba un poco. Por eso también ponían oro en mausoleos, los antiguos, en la edad antigua se ponía oro. Cuando ya había menos oro, el precio se estabilizaba, ya el oro dejaba de ser tan barato, ¿ya? Eso pasaba, era una forma de estabilizar el precio también. Bueno, entonces esto significaba que allí había una persona importante, más allá de su sexo o su edad. Vamos a ver. Entonces así podemos ver cómo las jerarquías sociales se han equiparado a valores masculinos, sin tener en cuenta los mecanismos operados por mujeres u otros posibles géneros. Las actividades de mantenimiento, comida, cuidados y actividades productivas conducidas por mujeres se relegaron pues, a segundo plano. Bueno, quizás era porque era parte de la cotidianidad. No había mucho que registrar, porque era la vida cotidiana de ellos. Los historiadores registraban lo que resaltaba. O sea, en ese tiempo lo que resaltaba es lo que observaban. Cuando veían un pueblo extraño, ajeno, registraban lo que era diferente a ellos, las particularidades de ese pueblo en relación con la vida de ellos, como romanos, como griegos. Veían al otro pueblo, en base a sus diferencias. Eso les llamaba, porque les llamaba la atención. Además, eso era lo que vendía, ¿entiendes? Eso vende. No vende decir, yo soy un griego, me fui hasta Marruecos, Mauritania y vivían igual. No vende, ¿entiendes? No vende, pero si dices cosas exóticas, cosas que has visto ahí, cosas que son sorprendentes, ¿no? La gente te va a ver. Bueno, entonces, eso era la mujer antes, ¿no? Eran fundamentales en la configuración social de comunidades, eran gestoras de sus casas, eran garantes de la memoria de su pueblo, eran transmisoras de conocimiento y eran reproductoras de una sociedad, de los valores de la sociedad. Eso eran las mujeres. Ahora, pues, bueno, ¿qué te muestro lo que está sucediendo ahora, ¿no? La actualidad, ¿ya? Ahora, bueno, cuando te he explicado el papel tan valioso que tenía la mujer en la edad de hierro, podemos contrastarlo con la actualidad, ¿no? Y ver hasta dónde estamos llegando. Quizás el reseteo de las élites, porque las élites ahora están promoviendo todas estas corrientes, feminismo, y todas esas cosas, ¿no? Que están promoviendo, las élites mismas están promoviendo, están poniendo plata ahí, ¿no? Bill Puertas,
está invirtiendo 21 billones para estas causas que estás viendo aquí, ¿no? De los cuales no se puede hablar mucho en YouTube porque te censuran, ¿no? Porque no quieren que se diga la verdad. Está invirtiendo tanto, ¿no? Para la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de la mujer en diversas áreas de la vida, ¿no? El hecho es que ha invertido tanto que ninguna de estas chicas osa hacer un análisis del pinchazo en base a su famosa perspectiva de género. Ahí se quedan calladas. Y de eso hemos hablado bastante aquí en Real Biopolítica. Aquí puedes entrar en nuestras redes y ver cuál es la perspectiva de género en los pinchazos. Y no me sorprende que ninguna de estas chicas hable de eso, teniendo en cuenta que hay un financiamiento grande, ¿no? Justamente de la gente que está interesada en los pinchazos. Lo entendemos, ¿no? Lo entendemos. Bueno, bueno, vemos cómo cambian las cosas tan radicalmente. Justamente en el momento del reseteo, del gran reseteo que las élites quieren hacer. Un reseteo que va a ser completo, si es que se les permite. Y hasta donde veo, va a haber pocos que todavía preserven el sentido común. Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.